Gloria a Dios. Bueno, aquí estamos de vuelta. Gracias al Señor por darnos esta nueva oportunidad de poder llegar hasta ustedes y compartir la palabra del Señor. Como siempre, les saluda su hermano en Cristo, el pastor Miguel Ortega. Y quiero saludar a todos los amigos, a todos los hermanos que siempre, nos siguen a través de las redes sociales. Estamos acá tratando de llevar una palabra que sea de bendición, que sea de edificación para todos los hermanos que también gustan de la palabra del Señor, que anhelan oír el mensaje de Dios y que se interesan también por alimentar su alma, su vida espiritual. De manera pues que le damos la gloria al Señor por darnos esta bendición, esta honra de poder acercarnos ante el Señor y poder de alguna manera tributarle también la gloria y la honra a nuestro Dios. Así que un saludo en el amor del Señor para todos ustedes, los hermanos de la iglesia, que también están muy pendientes. Quiero saludar a nuestra hermana Carmen allá en La Victoria, el hermano Juan, que ellos también están pendientes de la transmisión. Que Dios les bendiga a ellos allá en La Victoria, en la urbanización San Homero. Que Dios les bendiga a ellos, a Jennifer y a su familia. Que Dios les bendiga rica y poderosamente, como a todos los hermanos de diferentes lugares de la geografía nacional. Gloria al nombre del Señor para siempre. Hemos estado estos días meditando en la palabra del Señor. Hemos estado orando al Señor para que Dios sea propicio y traiga bendición a las naciones, a todo el pueblo del Señor. Hemos estado orando por muchos hermanos que están pasando una situación muy difícil en algunos países, como en los Estados Unidos, en Italia, España, Francia, Inglaterra, donde tenemos reportes de muchos hermanos que están infectados por el virus y algunos han ido muriendo, y eso es lamentable, ¿verdad? Y hemos estado, orando en las mañanas, pidiendo al Señor que Él sea movido a misericordia y obre de alguna manera para que esto, se detenga y también nosotros aprendamos, las naciones, los mandatarios, los gobernantes aprendan a temer a Dios, los legisladores, todos esos parlamentarios que están allí para hacer leyes y emitir leyes, pues sepan que tienen que tener en cuenta a Dios, su palabra, a la hora de hacer alguna ley, que siempre vaya acorde a la justicia del Señor, a los principios bíblicos, porque de esa manera que habrá justicia y habrá la bendición del Señor, habrá paz en las naciones. Pero que lamentablemente la gente se olvida del Señor, y bíblicamente pues este mundo va de mal en peor, y lo que realmente la palabra nos presenta es que este mundo va a terminar en la peor desgracia por no tomar en cuenta al Señor. Pero siempre hay que estar orando al Señor por eso. La Biblia nos manda orar por los mandatarios, por las personas que están en eminencia, y tenemos que hacerlo para que Dios les alumbre el entendimiento y puedan ellos gobernar con justicia. Gloria al Señor. Hoy quiero compartir la palabra del Señor y quiero leer un texto que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, el versículo 21. Quiero leer allí la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Dios nos bendiga de una manera muy especial, que Dios nos dé sabiduría y podamos sacar provecho para edificación de nuestra alma a través del estudio de la palabra. Entonces, este texto nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué texto tan determinante que nos presenta allí el Señor, donde Él nos dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios.
Y en esta tarde pues quiero compartir la palabra del Señor con el tema la importancia de hacer la voluntad de Dios. Podríamos decir los beneficios de hacer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros los seres humanos tenemos una voluntad que Dios nos dio. O sea, Dios cuando hizo al hombre le dio una mente para pensar, un corazón para amar y le dio una voluntad para decidir. Sí, es decir que cada ser humano Dios le ha dado esa bendición, una voluntad para que el hombre decida consigo mismo qué hacer, qué decisiones tomar, qué camino tomar. De manera pues que allí vemos entonces que Dios le está dando un libre albedrío al hombre para que el hombre, decida y cuál va a ser su conducta, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos allí claro de que Dios nos ha dado eso, pero la Biblia nos presenta en el texto que leímos algo muy tremendo. Y es que el Señor, que conoce todos los seres humanos, el Señor que conoce nuestros pensamientos, nuestras motivaciones internas, nuestras acciones, nuestros pensamientos íntimos, Él los conoce. Entonces Él dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que Él dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es ahí donde está muchas veces el problema, en que muchos de nosotros pues tenemos el deseo de ir al reino de los cielos. Todo el mundo anhelamos, tener la bendición de ir al reino de los cielos, pero hay que sentirnos a hacer la voluntad de Dios. Entonces es ahí donde muchas personas les cuesta, porque quieren siempre vivir una vida a su manera. Nosotros queremos vivir una vida a nuestro acomodo, según mi manera de pensar, a mi modo de proceder, a mi modo de ver las cosas. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que pensar que tenemos que agradar a Dios, mirar al Señor y ver qué es lo que Él quiere para que nosotros obedezcamos y hagamos esa voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios pues está reflejada, podríamos decir, aquí en su palabra. Por ejemplo, nosotros leemos un texto que está en Primera de los Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses nos dice la palabra del Señor en el capítulo 4, en el verso número 3. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En otras palabras, que se aparten del pecado. Y el apóstol dice en esta epístola que la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, Dios desea que nosotros nos santifiquemos, que nosotros vivamos una vida santa, una vida limpia, una vida pura moralmente, manteniendo los principios éticos, morales y espirituales acorde a la palabra del Señor. Nuestros pensamientos, nuestras acciones sean conforme a lo establecido en la palabra del Señor. Y eso es lo que nos va a llevar a esa santificación. Somos santos porque Dios nos santifica a través del sacrificio de Cristo. Dios nos santifica a través de la sangre del Cordero. Entonces, somos santos porque Él es el que nos santifica a nosotros, ¿sí? Santifica. Pero Él desea que nosotros vivamos una vida santa, una vida pura, porque Dios es puro, Dios es limpio, Dios
vive en un lugar de santidad, de pureza. Y por eso dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, partiendo de allí, nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en santidad, en santidad. Ahora bien, también nosotros podemos ver, gloria al nombre de Jesús, que la palabra, por ejemplo, el salmista nos dice en el Salmo 143, nos dice allí lo siguiente, el verso 10: el anhelo que había en el corazón de este escritor. Dice el Salmo 143, 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Fíjate usted, ese era el anhelo, el deseo del rey David. ¿Ve? Donde él decía: enséñame a hacer tu voluntad. Qué lindo que haya ese deseo en el corazón de nosotros. Anhelar que Dios nos guíe, que Dios nos enseñe a hacer su voluntad. Y desde luego que Dios nos enseña. Ahí tenemos una palabra. Aquí tenemos los consejos de Dios para nosotros vivir una vida de justicia, una vida de rectitud, una vida de santidad, una vida de equilibrio espiritual, moral. ¿Sí? Eso está aquí en la palabra del Señor. Y para aprender de Él, pues hay que estudiar su palabra, analizarla y ver qué hay allí para nosotros y obedecerla. El salmista deseaba y decía: enséñame a hacer tu voluntad. Dice: porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque es que allí hay algo importante. Hay que anhelar eso. Hay que anhelar que Dios nos guíe, y Dios nos va a guiar a través del Espíritu Santo. Y de hecho el Señor Jesucristo dijo que Él se iba, pero que Él iba a enviar al Espíritu Santo, el cual nos guiaría a toda verdad. Y qué lindo eso, que usted y yo anhelemos, ¿sí? Que Dios nos guíe, que Dios nos dirija y que vayamos haciendo la voluntad de Dios para poder agradar a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver varios textos. Por ejemplo, en el libro de los Romanos, quiero leer allí en el libro de los Romanos, en el capítulo número 12, por ejemplo, vemos allí un texto muy hermoso. El apóstol escribe en este capítulo 12 de Romanos lo siguiente. Romanos 12, verso 1 y 2 quiero leer. Dice el apóstol: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional. Es decir, el anhelo del apóstol era que los creyentes, ¿sí?, presentaran sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, porque es que esa es la forma para ir entonces entendiendo el programa de Dios, la voluntad de Dios. El texto que leímos en los Salmos, el salmista tenía el deseo y le oraba a Dios y le decía: enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Había el anhelo, pero hay que ir, y el apóstol aquí nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Es decir, que vayamos a la presencia del Señor y a través de la oración, a través de la comunión con Dios, esa vida de cercanía con el Señor, esa vida de una unión con el Señor en el Espíritu, entonces Él nos va a ir mostrando
el camino cada día. Y en el verso 2 dice el apóstol de este capítulo 12 de Romanos: no os conforméis a este siglo, o sea, a este sistema. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Qué maravilloso! Entonces, cuando el apóstol dice, no os conforméis a este siglo, nos está queriendo decir, ustedes no pueden estar pensando vivir la vida acorde a su propia voluntad. No. Él dice, no os conforméis a este siglo, porque en sí, la voluntad del ser humano, que tiene el ser humano, es vivir una vida acorde a este sistema, a este mundo, a la corriente de este mundo, en sus prácticas y sus cosas pecaminosas. Ese es el anhelo muchas veces de la voluntad de los seres humanos, y siempre está alando a las cosas de este mundo. Pero el apóstol por eso nos aconseja y dice que presentemos nuestros cuerpos delante del Señor en un sacrificio, en la oración, en un ayuno, en pasar horas en la presencia del Señor. Dice, presente vuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo, que debe ser esa relación diaria de cada uno de nosotros con Dios. Y dice, y no se conformen a solamente vivir una vida conforme a la corriente de este mundo, que la gente no tome en cuenta a Dios, que viven conforme a sus propios deseos. No se conformen a este mundo, sino más bien transformados. Habla de una transformación y dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y dice, ¿cuál es el propósito? Dice, para que comprobéis, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De manera pues, mi hermano, que tenemos que buscar al Señor. De manera pues que tenemos que, como David, anhelar hacer la voluntad de Dios, vivir una vida de santidad, que es lo que el Señor desea. Pero tenemos que ir allí a la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Ok, en primer lugar, la voluntad de Dios es la santificación. O sea, el deseo del Señor, el anhelo de Dios es que nosotros vivamos una vida de santidad. Todos los creyentes deben vivir una vida de santidad, porque es que sin la santidad pues nadie va a ver al Señor. El apóstol que escribe a los hebreos en el capítulo 12-14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, uno de los requisitos tan importantes, ¿verdad?, que Dios nos demanda allí es vivir una vida de santidad. Una vida de santidad para que nosotros podamos agradar a Dios. Y eso lo tienen que hacer todos los creyentes. Pero tenemos que ir más allá, porque Dios quiere que vivamos una vida de santidad, pero a la vez también Él tiene un propósito con nuestras vidas. Él tiene un propósito con usted, y usted tiene que saber y decir, oye, Dios me salvó, Dios tuvo misericordia, perdonó mis pecados, me llenó ahora de su Santo Espíritu, me ha concedido tener los dones del Espíritu Santo. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Como dijo el apóstol Pablo cuando el Señor se le reveló, cuando él iba camino a Damasco, y el Señor Pablo tuvo ese encuentro con el Señor, y entonces, una vez que Pablo cae a piso de ese resplandor que Dios que le rodeó, un resplandor de gloria, y cae al piso, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo le vuelve a preguntar, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Es decir, aquí estoy, Señor, ¿para qué tú me has llamado? Me has salvado, pero ¿qué quiere que yo haga ahora? Entonces, Dios puede tener un programa con usted, Dios tiene propósito, y Dios desea que usted le sirva en alguna área de la obra del Señor, en la viña del Señor. Hay muchas cosas que podemos hacer para honra y gloria del Señor, y usted, mi hermana o mi hermano, tiene que saber para qué Dios le ha salvado, no solamente para darle la salvación allá arriba, para darlo al cielo, sino aquí, para qué tiene que servir al Señor. Y qué importante saber cuál es la voluntad de Dios. El tema, como dije, gloria al nombre de Jesús, es la importancia de hacer la voluntad de Dios.
¿Por qué? Porque volviendo al texto inicial de San Mateo, podemos ver allí algo en ese capítulo 7, verso 21, donde nos dice lo siguiente. Vuelvo a leer el texto. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de Dios. Hay gente que, usted escucha a la gente, todo el mundo nombra a Dios, y más en estos días. Si ha habido algún momento en la historia que la gente ha nombrado a Dios, me imagino que ha sido en estos días. En el mundo entero, fíjate que hasta los presidentes, mandatarios, primeros ministros, parlamentarios, ahora están mirando a Dios y pidiendo a Dios en todos los países del mundo. ¿Pero por qué? Porque tienen una epidemia que los está matando. Porque hay una enfermedad que está cubriendo la tierra y está cobrando miles de vidas. O sea, el temor a la muerte está llevando a que la gente se acuerde de Dios, pero ¿será verdad que la gente invoca a Dios de corazón porque quiere seguirle a Él? Todo el mundo dice: Señor, 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 sálvame, Señor, bendice, Señor, protégeme, Señor, cuídame, Señor, esto y lo otro. Y no se cesa esa palabra de decir Señor, Señor. Y la palabra Señor significa dueño, amo. Entonces, cuando yo digo Señor o mi Señor, yo estoy refiriéndome que Él es mi dueño y que Él es mi amo y que yo soy su hijo. Entonces, el Señor dice allí: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de Dios. Porque es que el Señor, vuelvo y repito, Él conoce las intenciones y las motivaciones internas de los seres humanos. Entonces, la importancia de hacer la voluntad de Dios, ¿sabe por qué? Porque si no hacemos la voluntad de Dios, no podemos entrar al reino de los cielos. Él lo dice ahí claramente, el Señor. Dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará, sino el que haga la voluntad de Dios. Y para yo hacer la voluntad de Dios, tengo que echar la mía a un lado. Yo tengo que despojarme en sí de mi propia voluntad y no hacer mi propia vida a mi manera, sino tomar en cuenta la voluntad de Dios. En otras palabras, tomar en cuenta los estatutos, los mandamientos, las leyes establecidas por Dios. A la hora de yo accionar, a la hora de yo proceder, debo proceder conforme a los dichos del Señor, conforme a la palabra de Dios. Si usted está entendiendo ahora que para ir al reino de los cielos hay que despojarse de la propia voluntad y a obedecer la voluntad del Señor. Qué maravilloso nuestro Dios. En el Salmo 40, el verso 8, el salmista dice allí, es un salmo mesiánico, y el salmista está hablando de una forma profética acerca de nuestro Señor Jesucristo, donde dice: sacrificio y ofrenda no te ha agradado. Y entonces dice: el hacer su voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad me ha agradado. El Señor Jesús le agradó hacer la voluntad del Padre. Y por eso cuando Él hacía esa oración agónica ya en el Getsemaní, porque ya se le acercaba el momento de ir a la cruz del Calvario, que dice la Biblia que el Señor estaba orando intensamente y que sudaba, y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Estaba pasando por un momento terrible, porque el Señor ya sentía el peso de la cruz, de los pecados, la crucifixión, el momento más duro. Y entonces Él le oraba al Padre y le decía: Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tu voluntad. O sea, es decir, el Señor presentía y decía: Señor, si hay alguna manera de evadir, de que yo no vaya a la cruz, Señor, bueno, voy a ver. Pero dice: pero no que es porque haga eso, porque yo se lo estoy pidiendo, sino hágase conforme a su voluntad. Siempre estaba sujeto a la voluntad del Padre. Hay cosas que a veces a nosotros no nos gustan, hay cosas que a veces a nosotros nos incomodan, pero es que Dios quiere que nosotros pasemos por ahí. Las pruebas, las dificultades, es necesarias. Bendito sea el Señor. Entonces, para entrar al reino de los cielos, en primer lugar hay que vivir una vida de santidad. En segundo lugar, para entrar al reino de los cielos hay que hacer la voluntad de Dios. El texto, vuelvo y repito, Él nos dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pasando a otro punto, podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 7, verso 17 del Evangelio de San Juan,
Leemos lo siguiente. Juan 7, 17. Nos dice la palabra del Señor. El verso 15 nos dice de este capítulo 7 de Juan. Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y luego añade, el verso 17, el que quiere hacer la voluntad de Dios, escuche bien, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué encontramos acá? El Señor está hablando de allí a los fariseos, a los judíos y a toda esa gente que le seguían en ese momento, porque estaban admirados de la sabiduría que emanaba de nuestro Señor, la bendición que había. Y entonces el Señor le dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si esta doctrina es de Dios o si yo estoy hablando por mi propia cuenta. En otras palabras, el Señor está diciendo, el que cambie de actitud y deje esa actitud humana propia de él, ¿sí? Y diga, no, yo ahora quiero hacer la voluntad de Dios, Dios le va a revelar su palabra, Dios le va a revelar sus misterios. No es que el hombre natural, dice el escritor a los romanos, a los corintios, él dice, San Pablo que escribe a la epístola a los corintios, él dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él, para el hombre natural, dice son locura. Hay gente que le parece que el Evangelio es locura, esto es para locos, dicen algunos. No entienden esto. ¿Pero por qué no lo entienden? Porque tienen el entendimiento embotado, lleno de tinieblas, de pecados. Sus corazones están entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. Su mente y sus corazones están invadidos por todo este sistema pecaminoso y corrupto de este mundo. Por eso ellos no logran percibir y les parece el Evangelio algo de locura, que eso no vale la pena, que lo de ellos es el disfrute, el derroche, el placer mundanal, y se deleitan y se gozan en esas cosas pecaminosas y esa vida desenfrenada que va en contra muchas veces de lo que Dios dice en su palabra. Se cometen adulterios, fornicaciones, mentiras, robos, atracos, muerte, violencia por todas partes. Esa es la vida cotidiana de la gente en el mundo. Y con un corazón así, de esa manera, y una mente podrida, sucia, ¿cómo van a entender los planes de Dios? Y por eso el Señor dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si esta doctrina es mía o no. Esta doctrina es de Dios o es mía. Entonces, qué lindo. El Señor dice allí entonces que hay que cambiar de actitud para poder entender la palabra del Señor. Cuando yo me dispongo a hacer la voluntad de Dios, entonces yo echo a un lado mi voluntad y Dios me va a revelar sus planes, Dios me va a revelar sus misterios, sus secretos escondidos aquí en esta palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a venir luego a mi vida y Él me va a revelar los misterios del Señor. La voluntad de Dios plasmada en esta Escritura, que mucha gente la lee pero no entiende nada, precisamente porque su mente está entenebrecida, sus corazones están totalmente entenebrecidos en la oscuridad espiritual. ¡Qué tremendo! Entonces el Señor decía, el que quiera hacer la voluntad de Dios, ella habla de un cambio de actitud, de que la persona deje esa vida pecaminosa de su propia voluntad y diga, voy a caminar con el Señor, y entonces eso le va a permitir descubrir la riqueza espiritual, las bendiciones espirituales y sobrenaturales que están allí en su palabra y que van a enriquecer nuestra vida y nos van a guiar por senderos de justicia y de paz. ¡Qué bendición! Pasemos a otro texto tan maravilloso que está en Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo número 2. Podemos leer allí el verso 17, pero me gustaría leer desde el verso 15 para que veamos otro aspecto importante acerca de la voluntad de Dios. Nos dice el verso 15 de Primera de Juan 2, el Señor dice, no améis al mundo, escuche bien,
ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y él empieza aconsejando que no amemos este mundo, que no sigamos la corriente de este mundo. ¿Por qué? El verso que sigue dice, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y él dice que no nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo con sus prácticas y sus cosas vanidosas y pasajeras. ¿Por qué entonces él dice, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo? Porque si alguno ama el mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, ¿sí?, y la vanagloria de la vida, la fama, el reconocimiento, ese espíritu de grandeza, de superioridad, de superpotente, de que lo puede hacer todo, que no necesita de nadie. Ese es un espíritu del mundo, un espíritu de la carne, es un espíritu perverso. Y dice, la vanagloria de la vida, dice, no proceden del Padre, sino del mundo. Y ahora dice el verso 17, que es el texto que quiero que analicemos, dice, y el mundo pasa y sus deseos, dice, pero el que haga la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. ¡Qué bendición! Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. ¿Sí ve usted la bendición que hay ahí en esto? ¿Sí ve la importancia de hacer la voluntad de Dios? Eso nos conduce a la santidad. Eso nos conduce a que el Señor nos revele su palabra, sus propósitos. Y eso nos conduce entonces a nosotros estar dignos para entrar al reino de los cielos. Pero también nos dice la palabra que el hacer la voluntad de Dios nos lleva a permanecer para siempre. Este mundo va a pasar y la gente que vive acorde a este mundo van a morir en algún momento. Y lo tremendo no es que van a morir simplemente, sino que se van a ir al infierno, al castigo eterno, por vivir una vida desenfrenada, viviendo una vida acorde a sus propios deseos y a sus propias maquinaciones, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Pero cuando yo hago lo que dice la Escritura allí en la palabra del Señor, que dice el apóstol que no amemos el mundo. Si yo no amo el mundo y me alejo de las prácticas pecaminosas del mundo, consagro mi vida al Señor y vivo una vida de justicia, de rectitud, de santidad, me voy al reino de los cielos y puedo vivir para siempre con mi Señor, disfrutando las bendiciones de Dios en total santidad y bendición y plenitud de gozo y alegría delante del Señor. Qué bendición, mi hermano, mi amigo, que me logra ver y escuchar en esta tarde. ¿Hace usted la voluntad de Dios? ¿O está haciendo su propia voluntad? ¿Camina usted acorde a la palabra del Señor? ¿Está viviendo una vida que agrada a Dios? ¿O está viviendo una vida para su propio provecho personal, para sus propios placeres carnales? Yo le invito en esta tarde para que usted reflexione y vea estos textos, los analice una vez más en casa y usted pueda tomar la decisión plenamente de hacer la voluntad de Dios, porque eso le asegura vivir una vida de santidad para poder entrar, una vida para que usted pueda recibir revelación de la palabra del Señor y para que vivas una vida eternamente con el Señor. Así que Dios le bendiga, Dios lo guarde. Esperamos vernos en otro programa con la ayuda del Señor. Desde aquí, un saludo más para todos ustedes. Dios me los bendiga. Será hasta otra oportunidad, Dios mediante.